Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Mire, escúcheme, ubíquese en esto, 100 primeros días, ¿no? Este famoso mensaje que ya muchos estadistas o economistas decían, si vos no lograste en 100 días implementar o bajar por lo menos las líneas de acción, después eso de ir haciéndolo despacito es un dolor que a la larga termina en algún momento siendo, digamos, duro. Fue un poquito lo que le pasó a Menem, ¿no? Cuando quiso arrancar y de repente iba, trastabillaba, volvía y después de un año y medio recién pudo más o menos domar la economía y el dólar. Bien, para analizar un poquito todo esto y lo que viene, pensando que arrancamos septiembre, ya estamos prácticamente a menos de 2 meses de lo que van a ser las elecciones presidenciales, lo invitamos especialmente a Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, un gran amigo de la casa y alguien que está analizando todo esto desde una institución. Le comento esto porque Agustín no es que es ni del Partido Obrero, ni del Movimiento de los Trabajadores del Pueblo, ni de Massa, ni de Macri, ni de Stolbizer, ni de Scioli, ni de nadie más. Sus propuestas y las propuestas de su equipo han ido a todos, con lo cual, digamos, más democrático imposible. Fueron a todos, ¿no? Sí, nosotros seguramente la izquierda no la debe haber aceptado, pero el resto calculo que sí. Sí, ante todo muchas gracias por la invitación, porque es un placer estar aquí. Sí, nosotros tratamos de llegar a todos. Por supuesto no todos nos reciben de la misma manera, porque no están tan cercanos a nuestras ideas, con algunos tenés mayor generación. Pero la verdad es que con un amplio espectro de gente en Argentina se puede hablarlo más bien. Hablamos de radicales, de Lilita Carrió, del PRO, pero también de muchos que están en el peronismo, ¿no? Y que la algunos gente de Massa también, porque gente de Massa, si uno se pone a pensar, por lo menos en el sector agropecuario, han bajado línea de un montón de puntos que están prácticamente muy similares a lo que tiene el mismo Cambiemos. No, y además tienen bastante apertura en escuchar. Después que estén de acuerdo o no es otra cosa, pero a mí me ha pasado alguna vez que hemos presentado unas ideas de educación en un video y escucharlo a Sergio Massa hablando de las mismas frases que decía nuestro video. Entonces, bueno, es un buen adaptador de cosas. Una vez fue un Congreso Nacional CREA, le contaron un poco todo y cuando salió empezó, ¿no? ¿Por qué no exportar 1 millón de toneladas? ¿Por qué no subir de 100 millones de toneladas de grano? La realidad, por lo menos tiene la capacidad de capturar cosas que sirven. Pero además creo que los argentinos tenemos que empezar a mirar también los datos y empezar a hablar sobre las cosas como son. Y sobre eso es más fácil llegar a un acuerdo. Cuando uno ve lo que viene, lo que está pasando en el mundo en el tema educativo, cuando uno ve los cambios en tecnología, la incorporación de los robots en la industria, que están reemplazando una enorme cantidad de puestos de trabajo. Si uno mira lo que viene, sabemos que de acá a 20 años, el 50% de los puestos de trabajo conocidos no van a existir más. Claro. Entonces la educación tiene que cambiar para los futuros puestos de trabajo. Y eso implica empezar hoy la educación, porque los chicos que entran hoy salen dentro de 20 años al mercado laboral. Agustín, hacerle a la audiencia una pequeña macro radiografía, 3, 4 variables. Si yo te digo a vos, así como arranqué con los 100 días, y uno dice, cambiemos y los 100 días y lo que pueda llegar a ser después del 25 de octubre, lo que se pueda decir, frente para la victoria, que en realidad hoy no sabes qué es, porque un Scioli creo que es un tipo que a lo mejor en muchas cosas comulga en el centro como algunos de los otros candidatos, pero el Frente para la Victoria lo arrastra para una especie de centro-izquierda utópica, ¿no? ¿Cómo ves ambos digamos, en los primeros 100 días? ¿Qué te imaginas? Ojalá una centroizquierda. Eso es una izquierda enorme. El Frente de la Victoria no es centroizquierda. Sí, si fuera centroizquierda estaríamos todos encantados y me dedicaría tal vez a... progresismo populista. Es algo muy complicado. Yo creo que el Frente para la Victoria está más cerca del fascismo que de la centroizquierda. Es decir, Scioli yo no sé lo que es, porque la verdad es que no lo sabemos nadie. Puede ir para un lado o para el otro. Lo que sí sabemos es que la economía que viene es totalmente distinta a la economía de los últimos 10 años. Es decir, ahora hay 21,6 millones de personas que reciben un cheque del Estado todos los meses. Y hay 7,5 millones de personas que trabajan en el sector privado formal, contando también lo que son cuentapropistas. O sea, 7,5 millones sosteniendo a 21,6. Los números no cierran. Entonces hay un nivel impositivo fenomenalmente alto, insoportable, en la gente de campo que nos está escuchando saben que es totalmente inaguantable, y esto ha sido en los últimos 10 años de vacas gordas. Cuando vengan los años de vacas flacas, ¿qué va a pasar? Porque esto es insostenible. Con todo este dinero que se les sacaba al campo, lograron mantenerlo más o menos durante este tiempo, pero con un fuerte déficit fiscal. Este año vamos a terminar con 7 puntos de déficit fiscal, a lo cual tienes que sumarle 3 puntos de déficit del Banco Central. Con lo cual son casi 10 puntos de déficit fiscal. El ajuste que se viene va a ser importante, sea quien sea el que gane. ¿Esto cuánto puede ser? Porque creo que ya llevaba más o menos, al primer semestre, se hablaba de 150.000 millones de pesos de déficit,
Y algunos decían que iba a ser 200 y otros decían, mira, flaco, multiplica por 2. Primero tuviste... ¿Vos tenés más o menos idea? Digamos, porque cuando uno dice 7% del PBI y además un 3% que se lo arrancás al Banco Central, quiere decir que tenés en realidad un 10% de un monto de guita importante, ¿no? Por supuesto, es mucho más grande que eso. Pero imagínate lo que pasó en Brasil, para hacer una comparación. Brasil tenía 6,5 puntos de déficit fiscal el año pasado. Hoy está en un brutal ajuste, dicen, en realidad es un pequeño ajuste, porque no es que ajustan de entrada el 6,5, empiezan a ajustar y lo que ocurre es que se desploma la popularidad de Dilma y cayó al 8%. Bueno, algo parecido le va a ocurrir al próximo presidente si no sabe explicar muy bien lo que ocurre. Entonces, uno de los problemas que yo veo en esta campaña electoral es que ninguno de los candidatos presidenciales está explicando el problema que tiene Argentina. Ahí perdóname, porque ahí aparece esta palabra que es, digamos, es una palabra dura, difícil de decir. Es más, yo creo que si alguien usara el relato le pondría otro nombre más decorativo y diría que es, digamos, el adelgazamiento nacional y popular, para no decir ajuste, ¿no? Pero la realidad, ajuste lo que quiere decir es, flaco, me fui de mambo, tengo que pagar la deuda, o ahorramos en una cosa, o saco a los chicos del colegio, o vendo el auto, o pido un crédito, algo tengo que hacer. La pregunta es... porque esto es bueno decirle a la gente, hay variables que hay que ajustar sobre servicios públicos, todo este tipo de subsidios, no el tipo que está muerto de hambre porque ese tipo lo matás, pero sí de repente el empresario que tiene empresa de colectivo y le estás dando un montón de guita y vienen 4 colectivos a la par, qué sé yo, cosas de esas. Cuando vos haces las cosas bien, este adelgazamiento nacional y popular, ¿se puede hacer sin que sea tanto dolor para la gente más humilde y la gente de clase media? Mira, yo creo que hay que hablar con la verdad, ¿no? En el caso, yo no soy político, así que no estoy contando. Técnicamente te lo pregunto, vos como economista. Yo lo que tengo claro es que va a haber un ajuste y va a tener cierto dolor, ¿no? O sea, por ejemplo, si haces una devaluación, no sé si haces una devaluación, si liberás el tipo de cambio, se produce una devaluación que en realidad ya pasó, porque la devaluación verdadera es la inflación. Y por eso el país se hace poco competitivo y tenés precios muy altos para poder competir. La fórmula es, bueno, dejo liberar el tipo de cambio o devalúo si seguís controlándolo, pero vos fijás el tipo de cambio. La diferencia es si lo fija el mercado el tipo de cambio o lo fijás vos. En cualquiera de las variables va a haber una devaluación. Y eso duele. También duele si ajustás las tarifas al nivel que tenés que ponerlas para hacer rentables las tarifas de electricidad o de gas. Lo cual no significa que sí se pueden hacer muchas cosas para hacerlo más soportable en los sectores donde más les duele. Entonces, las más pobres sí los puedes ayudar, pero eso es a una parte pequeña de la población. Vos puedes ayudar al 10% de los más pobres, pero no puedes ayudar al 50% de la población. Y ahí te viene el efecto Dilma. Y ahí te viene el efecto Dilma. Entonces, la manera me parece que es explicar la verdad, que es que estamos viendo por arriba de lo que se puede. Una segunda verdad es que el mundo está cambiando, que ese viento de cola que teníamos fenomenal hoy ya es menor y probablemente el año que viene sea menor todavía. O sea que hay que hacer un esfuerzo en los próximos años. Pero también hay que mirar el futuro. Y Argentina puede ser un país mucho más lindo del que tenemos hoy. Argentina, si mirás el campo, podríamos estar produciendo 150 millones de toneladas. Cualquier persona de campo que te hace los números te dice, mira, si a nosotros tuviéramos un tipo de cambio razonable y los impuestos mucho más bajos de los que tenemos hoy, tendrías una explosión de productividad. Si lo mismo puede pasar en la minería, lo mismo puede pasar en energía. Entonces, cuando empiecen a desarrollarse esos sectores, Argentina va a tener un esquema con mucho más trabajo privado y el sector público empezando a achicarse sin costo, porque a medida que crece el sector privado, ahí sí puedes ir pasando gente del sector público al sector privado. No tiene que ser inmediato, pero tiene que haber una señal muy clara hacia dónde vamos, que es poner el país en marcha. Y poner el país en marcha no significa que el Estado siga absorbiendo gente que no trabaja demasiado. Entonces, sino que poner el país en marcha es que la gente trabaje en los sectores productivos de la sociedad. Decime una cosita, si el 25 de octubre vamos a un balotaje, ¿no? Cambiemos y Scioli. O sea, que Scioli no gane directamente, que hoy, bueno, hay tantos fenómenos disruptivos que los más recientes, viaje a Italia, inundación, Tucumán, etcétera, pobre, le van pegando cada vez más, la va ligando él, las que son culpa de él, las que no. Pero suponete puede pasar otro efecto disruptivo de otro lado, de alguno de los otros también candidatos, y de repente nivelar la cosa, o lo que sea. Pero vamos a suponer que fuéramos a un balotaje. ¿Vos observás que del balotaje digamos, de ese 25 de octubre al noviembre del balotaje, ya empiecen a haber expectativas de inversión, que haya gente más rápida que diga la Argentina va a andar mejor, armando un escenario? ¿Ves algo de eso o va a haber que esperar a la definición de noviembre? En realidad,
Expectativa de inversión ya hubieron este año, por eso es que en Argentina no entró en crisis, porque mucha gente estaba esperando, bueno, fíjate que nosotros no resolvimos el problema con los holdouts y sin embargo los precios de los bonos no se destruyeron. Al contrario, los precios de los bonos argentinos, si miramos todo el año, están mejor que el año pasado, más allá de las caídas que pueden haber tenido últimamente. Con lo cual ya había una expectativa de que se viene un cambio, y yo creo que hay una sensación de que se viene un cambio. Cualquiera de los tres candidatos principales es una persona mucho más moderada que Cristina Kirchner. Esa es una realidad. Son personas que tienen mucho más diálogo, cualquiera de los tres. El problema con Scioli es que no sabemos si va a gobernar él o si va a gobernar Zanini, o cómo lo tienen controlado o no. Pero cuando uno lo mira como su propia personalidad, los tres son personas mucho más cercanas al diálogo. Con lo cual yo creo que hay una expectativa relativamente positiva para la Argentina. El problema es que se viene agravando el mundo. Entonces, cuando vos agravás tus cuentas fiscales, hoy son mucho peores de los que eran hace un año, y hace un año ya eran mucho peores de las que eran hace 2 años. O sea que el deterioro de la Argentina es progresivo. O sea, la fotografía de la Argentina en déficit fiscal, en deuda pública, en inflación, que si bien ahora es un poco menor al año pasado, porque estamos en 30%, el año pasado estamos en 40%, lo cierto es que es una inflación reprimida. Reprimida porque las tarifas están muy retrasadas, reprimida porque el tipo de cambio está muy retrasado, y reprimida porque además se están devaluando todos nuestros países vecinos y nuestros países que compiten. Está devaluando Brasil, devalúa Paraguay, devalúa Chile, devalúa Uruguay, es decir, devalúa China. Es decir, el mundo se está devaluando sus monedas contra el dólar. Y nosotros, en cambio, nos vamos apreciando, porque si bien se devalúa, el peso también se devalúa. El peso hoy vale 9,33, el peso oficial valía 1 a 1. O sea que de uno se devalúa. Tampoco es cierto que estos gobiernos no devalúan. Claro que devalúan. Lo que pasa es que devalúan, pero la depreciación del peso es mucho mayor. Claro. Porque la inflación es mayor. Entonces no devalúan lo suficiente en términos de lo que están destruyendo la capacidad de compra de la moneda. Entonces, el verdadero problema no es el dólar, el verdadero problema es el peso. Entonces, cuando van destruyendo el valor del peso, entonces para compensar vas devaluando. Agustín, cuando vos me haces, como si fueras un clínico, ¿no? Me haces el examen, el diagnóstico del enfermo, me decís, mirá, flaco, tiene tantas cosas que es como que vos decís, alguien tiene que llevarlo urgentemente a un sanatorio de alta complejidad. Así veo yo, ¿no? El país vas a seguir viviendo, pero si vos te quedás en el campo y no salís, ojo, la pierna se te va a empezar a gangrenar, digamos, vos vas a seguir tirando, digamos, 2 o 3 días más, pero vas a tener que ir a un sanatorio de alta complejidad. Bien. El gran tema es, si vamos a un sanatorio de alta complejidad y gana Scioli, ahí vienen los 2 rumbos. Si Scioli es Scioli, o el Scioli que uno ve más de centro moderado, me parece que más tarde o más temprano seguiría el camino más o menos similar a los otros 2, que es determinadas cosas lógicas. Ni ortodoxia ni heterodoxia. Lógica, lo que haría cualquier tipo de sentido común. Si Scioli no es Scioli y es un Scioli más tipo los Kirchner, o si Scioli se va y queda Zanini o gobierna Zanini, el tema es que el clínico le va a decir te atiendo en el campo, y con brujería, y con, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo puede vivir con brujería, con humo y espejito de colores el enfermo en el campo si no lo llevamos a un sanatorio de alta complejidad? Si yo hablaría hoy si tuviéramos la oportunidad de tenerlo aquí a Scioli en privado, digamos, yo le diría, mira, tal vez tu mejor opción es mantenerlo a Kicillof de ministro de Economía. Entonces, que él trate de arreglar las cosas, dale 6 meses. Claro. Y si en 6 meses no las arregla, porque los problemas son muy graves, entonces que el culpable es él. Una vez que el culpable es él, está clarísimo, porque yo creo que 6, 7, 8 meses más, si él, el día que nombra, fíjate que el 10 de diciembre, supongamos que gana Scioli, ¿no? El primer acto de gobierno es nombrar el gabinete. Claro. Cuando vos nombrás al gabinete, ya estás mostrando la dirección hacia dónde vas. Si al nombrar el gabinete no hay ninguno de la cámpora, ya está, ya sabemos quién es Scioli. Si al nombrar el gabinete, el ministro de Economía y el Banco Central se quedan las mismas personas, bueno, ya sabemos que vamos a otro Scioli, que es el Scioli gradual, que es lo más probable. Que pero sería un Scioli piola, porque es el Scioli que le dice al brujo que el enfermo lo mantiene con aspirinas, viste, con un montón de cosas. Entonces vos lo ves, porque me parece que Kicillof lo que está haciendo es manteniéndolo al auto como puede, inflándole, viste, con un inflador de mano, para que el auto no se desinfle. Pero si vos le decís, flaco, el 10 tenés que seguir asumiendo, me parece que el mismo tiene que ser otra persona. Claro, y ahí como presidente te sentás con Scioli y le decís, bueno, ok, vamos acá, yo quiero tener la economía en crecimiento, que baje la inflación, quiero que la gente esté mejor, etcétera, etcétera, que suban las reservas del Banco Central de manera razonable, limpia, que volvamos a tener importaciones como cualquier país normal, etcétera, etcétera, etcétera. Te doy 6 meses. Y ahí él o hace la fórmula de los lógicos,
o si sigue haciendo lo mismo, en 6 meses el pueblo raja la mierda. Lo más probable que haga Kicillof, se me ocurra a mí, es que devalúe una parte, como hicieron en algún momento con Vanoni, devaluaron una parte. Pero duró 3-4 meses. Claro, y dura un tiempito. Y el mercado va a ir testeando permanentemente. ¿Vas a resolver o no vas a resolver el problema de los holdouts? Ahora ya no tenés ninguna excusa. Entonces, si no resolves el problema de los holdouts, ahí sí los tenedores de bonos es probable que empiecen a vender a Argentina. Y entonces te vas a encontrar una situación muy compleja. Y esa situación compleja puede derivar en una crisis. Y si llega a esa crisis, ahí es donde Scioli puede tener un cambio de rumbo más importante. Pero queda muy claro quién es el culpable. Claro, claro. Entonces, creo que esa puede ser una posibilidad. Yo creo que es una posibilidad que no la quiero, no me gustaría que ocurra. Yo creo que es remota porque me da la sensación de que él está viendo otros economistas, ¿no? Sus ángeles de la guardia son Blecher, este otro hombre, no me sale el nombre también, ¿viste? Este otro economista que él tiene. Miguel Bain, ambos dos, ¿no? Uno un poquito más ortodoxo, el otro un poquito más de heterodoxia, pero ambos dos le llenan las orejas. Y me parece que también él conceptualmente, por más que, digamos, se deja llevar por la ola acá, me parece que está más cerca de hacer cosas. Claro, pero supongamos que hace eso, que pone dos personas diferentes y que hacen un programa gradual. En mi opinión, el gradualismo no alcanza y por lo tanto va a llegar a la crisis igual. Pero ahí es diferente, porque ¿quién es el culpable? El culpable va a ser él. Claro. Y tal vez del otro lado esté la cámpora. No solo esté en la oposición, sino que tenga fuego interno. O sea, que los propios amigos que lo llevaron al gobierno lo estén minando en su programa. ¿Por qué? Porque quieren volver dentro de 4 años. Esa es la situación más difícil que puede enfrentar la Argentina, a mi juicio. Ahora te pido la Nos falta la mejor. La mejor para mí es que no gane Scioli. Claro, bueno, ahora te iba a preguntar el tema de Cambiemos, ¿no? Pero, o sea, cuando vos analizás Cambiemos, que por supuesto cuando uno es economista no todos tienen las mismas ideas, mismo dentro de Cambiemos habrá algunos tipos más gradualistas, otros menos. Vos conocés un poco el elenco estable de los 4 o 5 economistas que están ahí. ¿Cómo ves hasta ahora cómo van actuando ellos? ¿Cómo los ves? Yo sé por el área agropecuaria, que hace un año que ya vienen trabajando, tienen 13 puntos armados, están estudiando los funcionarios y la estructura que tiene que tener. Me da la sensación que en la parte agropecuaria ves una lógica y ves una buena red dialoguista para llamar a otros jugadores y no decir la sabemos todas nosotros y el staff del ministerio, sino que saben buscar gente que los rodee. Eso a mí me da cierta seguridad. En lo económico, ¿vos cómo lo ves? Yo lo que veo es que de todos estos grupos que están de los equipos técnicos, a mi juicio, son los que están trabajando mejor, porque precisamente están analizando cada uno de los problemas y están poniendo equipos de gente a trabajar. Y además les veo un cambio. Hace 1 año y medio atrás los veía con que todos tenían una visión más bien gradualista. Estamos más o menos bien, y acá vamos a hacer unos cambios, pero graduales, sin hacer demasiado problema. Y creo que hoy se están dando cuenta que ese gradualismo no funciona porque el deterioro de las variables ha sido muy grande. Entonces, con este deterioro de las variables, tenés que hacer anuncios de entrada. Los primeros 100 días que hablabas al principio van a ser claves. Y creo además que como seguramente no va a tener un congreso fácil, un congreso donde tenga mayorías, sino que al contrario va a tener minorías. Pero va a ser mejor de lo que uno se imaginaba antes, ¿no? Porque yo no sé por qué me daba la idea de una estructura de un congreso donde vos tuvieras esta vez disminuido el Ejecutivo porque el kirchnerismo te maneja el Legislativo, cosa inversa de lo que ocurrió estos últimos 12 años. Tenías una escribanía en el Legislativo que te autorizaba todo, ¿no? Y tenías un Ejecutivo fuerte. Ahora me da la sensación de que si no son gobierno, van a dar más poder al legislativo para, digamos, no sacarle nada al... Sí, pero supongamos que tenemos que ocurra algo parecido a eso, ¿no? Que gane por un momento Mauricio Macri con el PRO, Cambiemos, etcétera, y claramente no tiene mayorías en el Congreso. Sin embargo, en el Congreso se pueden conseguir alianzas para sacar determinados temas, y eso es muy bueno, a mi juicio, porque eso es conseguir consensos de largo plazo. Por ejemplo, para resolver el problema de la energía, no por un gobierno, sino por los próximos 30 años. O sea, yo me imagino un consenso en el próximo Congreso que sea de todos los sectores, tal vez excepto el sector más duro del kirchnerismo. Pero sacando al sector más duro del kirchnerismo, que todos los demás estén más o menos de acuerdo en hacer políticas más racionales, más parecidas a lo que hace el resto de América Latina, sacando el eje bolivariano. Claro. Pero más parecido a lo que hace México, a lo que hace Chile, a lo que hace Colombia, Perú incluso, ¿no? Uruguay. Me parece que ya vamos quedando 2 nada más. Porque hasta Cuba cambió. ¿no? Cuba todavía no, pero digamos que empieza. Pero pasos avanzados, después de 50 y pico de años, ya el hecho de... Correcto. Entonces tal vez yo veo que hay un montón de gente más razonable, hay mucha gente más joven también en el Congreso, y que ahí se puedan conseguir consensos. Un consenso básico, a mi juicio, es reformar la justicia. Y nosotros ayer pusimos una propuesta de 122 propuestas para reformar la justicia.
y esto debe hacerse los primeros 90 días y tiene que hacerse con consenso de la mayoría de los sectores. Creo que es evidente que la justicia argentina está funcionando mal. Por ejemplo, Francisco Cárrega hizo un estudio donde muestra que de sobre 500 juicios que analizaron y hicieron auditoría, tardaron entre 7 y 10 años. Y juicios donde no está metida la política, juicios normales. 7 y 10 años no es justicia, ¿no? Eso no es justicia, Claro. pero la justicia que se demora en 7 y 10 años, por ahí ya se murieron las personas que estaban trabajando o que estaban involucradas en el juicio. Y además la memoria empieza a fallar. Después de 7 años, ¿qué me acuerdo de lo que pasó, ¿no? Es decir, que no puede durar 7 o 10 años un juicio. Mejorar la justicia es clave, es seguridad jurídica. Entonces hay ciertos temas que para mí son más importantes que la economía, la justicia, la salud, la educación, la seguridad, donde tenemos que llegar a ciertos consensos. Reglas claras para la energía. O sea, uno no puede decir, ahora privatizo, después estatizo. Yo creo que hace bien Mauricio Macri decir, bueno, no voy a privatizar todo ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar consensos. Claro, Y claro. buscar un término medio, que de hecho, todo el mundo habla de que YPF es estatal. No es cierto, YPF es mixta. O sea, lo estamos diciendo que puede seguir siendo mixta. Claro, y vos podés meterle gente, digamos, incluso el mismo presidente, que parece un tipo muy capaz y muy profesional, pero ponerle un staff. Que los Sí, yo directivos- creo que haría sería Aerolínea, me parece que está probado que a 4.000 y pico de millones de dólares que tenemos que de mango que tenemos que darle, que es un desastre. alguna gestión falla, ¿no? Sí, yo creo que ahí en Pongamos- Aerolíneas ahí sí privatizaría sin lugar a dudas. Pero bueno, pero esa es mi visión. Pero ellos están en una visión más de buscar los consensos, porque saben que no van a tener mayorías y hacer cualquier cosa. Entonces tienen que buscar consensos, pero que sean racionales y de largo plazo. De modo tal que lo que hagamos no lo cambiemos. Como había hecho la privatización inicialmente Extensoro, posiblemente no lo hubieran cambiado, donde el Estado se reservaba su acción de oro y donde el control de la gestión seguía siendo estatal, pero con un enorme aporte privado. Entonces era una mezcla donde se consiguió una racionalización fenomenal. En la época de Extensoro bajaron los empleados de YPF 55.000, ¿no? de 55.000 a 5.000. Era realmente una baja fenomenal. Empezó a dar enormes ganancias. Cambió todo el esquema de gas, energía, petróleo de la Argentina. Empezamos a exportar a nuestros vecinos. Ahora todo lo contrario, ahora importamos, no nos alcanza el gas, no nos alcanza el petróleo. Bueno, el petróleo en algunas partes se exportan, pero en la suma de lo que importamos y exportamos más lo es que negativa. traemos de energía que lo que Somos exportamos. importadores, dejamos de ser autoabastecimiento de energía. Tenemos que volver a eso y eso requiere tener garantías de seguridad jurídica. Nadie va a venir a invertir a la Argentina si no le das garantías jurídicas. Por eso es que ahora en las cláusulas con las empresas que están invirtiendo en Argentina, muchas son secretas. ¿Por qué? Porque no pueden decir en público lo que les están dando, lo que les exigen las empresas para venir a invertir en Argentina. Cuando no hay seguridad jurídica, te exigen mucho más. Claro. Cuando vas a invertir en un país como Noruega, ganando el 5 o el 7% anual, la gente va a invertir. Claro. Nadie viene a la Argentina para ganar un 6 o 7% anual. Los que vienen acá para ganar 20, 30% Claro, anual. es como si fueras a sembrar en África, digamos, tiene un riesgo más grande que sembrar en Pergamino. Exactamente. Agustín, te hago la última. ¿Qué va a pasar de acá a la asunción del gobierno el 10 de diciembre? ¿No? Y acá vuelvo a tu pureza clínica, ¿no? Como economista. Se banca el Banco Central este tipo de cambio que donde empieza a haber un poco de resfrío, sube a 16.2 y de repente, bueno, hoy creo que bajó a 15.60, una cosa por el estilo. Se banca eso, porque aunque sea un mercado muy chiquito, es un mercado que señala expectativas y genera expectativas también de inflación en productos, ¿no? Entonces, tipo de cambio, ¿ves algún tipo de medida, alguna cosa que pueda surgir o van a tratar de hacer la plancha bancando, soplando la colchoneta para que no se les hunda? Sí, por supuesto nosotros no tenemos la bola de cristal, lo que tratamos de hacer es mirar las cosas. Lo que sí decíamos hace un tiempo y que creo que es lo que está pasando, es que el segundo semestre iba a ser más volátil que el primero, es decir, iba a tener más volatilidad, más subas y bajas, porque efectivamente empiezan a afectar las expectativas. Por ejemplo, si hubiera una declaración después del 25 de octubre, vas al balotaje, pero Scioli quiere empezar a moderar su discurso, quiere tomar a gente que estén más tranquilos, que no tengan dudas de lo que va a hacer, y empieza a anunciar medidas racionales hacia futuro, entonces vas a tener una mejora en la estabilidad. Y eso se va a ver reflejado en las expectativas. Si en cambio pareciera un discurso más duro, de ir más sobre lo mismo, de ir en contra de las variables normales del mercado y demás, vas a tener mayor volatilidad. Lo que está clarísimo es que el segundo semestre es mucho más difícil que el primero. Las reservas en el Banco Central son escasas,
El propio presidente del Banco Central dijo, si saliéramos del cepo no nos alcanzan para 3 días las reservas. Ese tipo de declaraciones no son buenas para el mercado. No hay duda que es honesto el tipo. En ese sentido, pero eso claramente genera expectativas negativas. Entonces vos tenés que dar mucha seriedad y mucha tranquilidad en lo que vas a hacer. En realidad están haciendo todo lo contrario. Se sabe que en octubre hay que pagar los Bodén, con lo cual vas a tener una baja en la reserva. Bueno, en eso están cumpliendo, ¿no? Hay una realidad que en eso es como que lo han tomado como una religión, ¿no? Creo que el mismo Kirchner. Deuda que hay pendiente en tema de esto y sobre todo deuda interna, porque muchos de esos Bodén también hay gente que la compra, empresas o lo que sea, ¿no? Sí, el problema es que estás mirando el total de reservas que todos miran 33.000 millones, en realidad ningún economista lo mira y tratamos de mirar cuáles son las reservas reales. Que tal vez el más optimista dice que es 15 o 20, ¿no? Sí, ese es el más optimista, pero en general está entre 12.000 y 15.000 millones. Si le sacás 5.000, 6.000 millones más que vas a tener que pagar a los bonos, te queda muy poquito. Y si te vas yendo cerca de 700, 600 millones por mes para el dólar ahorro, de verdad es que de acá a fin de año te quedas prácticamente en nada, o muy poquito. Va a ser un gobierno promedio argentino. ¿Quién dejó la reserva? No dejó nadie, ¿no? Bueno, pero eso es grave, porque ahí es donde el tipo de cambio puede tener gran volatilidad. Hoy hay economistas que te dicen si liberaras el tipo de cambio se puede ir entre 15 y 20. La verdad es que si hacen las cosas bien y con un programa serio, posiblemente sea 15 o menos. Pero si el programa no es serio y no hay un equilibrio fiscal a mediano plazo, no para tenerlo inmediatamente, pero por lo menos a mediano plazo, y no tiene gente realmente seria que esté en el Banco Central y en el Ministerio de Economía, el tipo de cambio no tiene límites. Además, la sociedad y el mercado en eso es muy psicológico, ¿no? Yo te digo empíricamente, observando, mirando y habiendo tenido alguna trayectoria de lo que pasó en esto, yo digo, si vos lo haces y lo haces muy bien y generás expectativas, y para mí un eje clave es llevar una política al mundo. Tener embajadores que vayan con mucha humildad y pidan disculpas en cada lugar donde fueron y vuelvan a abrir mercados, le des confianza al productor agropecuario, lo ideal sería que fuera durante noviembre, como para que haya una siembra buena y todo. Yo creo que, para mí en serio, yo creo que el dólar en muy poco tiempo puede llegar a estar a lo mejor en 13, 13.50, que es un valor, llamémoslo así, lógico cuando vos haces la cuenta. Menos la gente tiene que entender que no va a ser. Cuando ves devaluación, no es que devaluás sobre 9.30. Ese 9.30 no existe. Vos en un caso tenés que decir, a ver, ¿cómo haría yo si el mercado dice 16, que a lo mejor está medio asustado, si yo le demuestro que voy a ingresar divisas con un cosechón de más de 120 millones de toneladas, voy a exportar carne, voy a hacer cosas, el tipo de tengadura dice, che, flaco, ¿cuánto vale? 16, vendé. Y una vez que vendamos todos a 16... Sí. Yo más que nada creo que si liberás el mercado, las fuerzas del mercado, dejás importar lo que quieras importar y dejás que se escape el tipo de cambio al lugar donde lo fije el mercado, y por ahí se te va a 17, por ejemplo. Es probable que si hiciste las cosas bien y el país empieza a funcionar bien, tenés credibilidad, entran inversiones y salen exportaciones, empezás a tener inversiones, empezás a tener acceso al crédito y demás, que después empieza a bajar de nuevo. Recuerden qué pasó cuando lo dejaron ir hasta 4. Sí. Después bajó hasta 3 y se quedó estable en 3 durante mucho tiempo, durante años. Entonces el problema no es hasta qué lugar llega. El problema es si entramos en un sendero de estabilización posterior. A mí me preocupa mucho más las medidas que hagas para tratar de resolver el déficit fiscal, para al mismo tiempo resolverlo sin generar un exceso de recesión, sino lo que tienes que ver es de qué manera se pueden restablecer las inversiones para tener un shock de salida por el lado exportador y de inversiones, que no va a ser inmediato, pero los mercados se anticipan. Entonces, cuando vos das unas señales de largo plazo, que empiezas a funcionar un montón de cuestiones, ahí empiezan a entrar las inversiones de a poco, pero se anticipan otras, etc. Entrás en unas expectativas positivas, que después tenés que llevarlas a la práctica. Pues si todo lo que anunciás después te lo rechaza el Congreso, ahí venimos todo para atrás de nuevo. Agustín, impecable como siempre, bien didáctico, bien académico, un maestro. Un placer. Muchísimas gracias, sí, muy amable. Y bueno, creo que todo este tipo de cosas, no solo para usted que está en el campo técnico, profesional o en el tema de la cadena agroindustrial, yo creo que esto es para cualquiera, ¿no? Para cualquier persona, ciudadano común, etcétera, que maneje un taxi, que tiene un pequeño comercio, que tiene el que vende ropa o hace cualquier actividad, que sepa que hay maneras de que este país realmente en muy poco tiempo potencie y normalice sus variables. Que hoy estamos haciendo la plancha, pero con una colchoneta que tiene varios agujeritos. Cada vez tiene más. Si la dejamos desinflar, la realidad se va a complicar más. Nos seguimos viendo con usted acá en Canal Agrositio.